Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Buen día. Es un gusto tenerles en este seminario del One Planet City Challenge, del desafío de ciudades. Permítanme comentarles, antes de darles una bienvenida más calurosa, que este webinario va a estar desarrollándose en español con interpretación simultánea en portugués. For those that are interested in listening to this seminar in English, please look at the English link at the top of the chat to join a parallel meeting in English. Para todas las demás, para todos los demás, esta sesión continuará en español con interpretación simultánea en portugués. Bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este seminario de optimización de informes interinos del desafío de ciudades, la iniciativa de WWF que transforma la visión y la ambición climática local en impacto climático global. Estoy muy contento de hoy poder ser su anfitrión. Mi nombre es Tabaré Arroyo Currás, soy el líder técnico del equipo de ciudades de WWF. Y voy a tener el beneplácito, el orgullo de conversar con ustedes el día de hoy sobre los reportes interinos que muchos de ustedes ya han de haber recibido el día de ayer a través de nuestros socios en esta iniciativa, que es el CDP y el ICLEI. Seguramente les habrán enviado su reporte el día de ayer, lo cual me lleva a extender mi gratitud a nuestros socios en esta iniciativa, que sin su apoyo no hubiera sido esto posible, así como a todas las oficinas de la región en América Latina, desde México, Argentina, en Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Brasil, por ahí me faltará Perú, Chile, etc. Entonces, mi agradecimiento a todas y a todos por todo este esfuerzo tremendo. Más de 280 ciudades ya son partícipes en este desafío de ciudades y, bueno, como se podrán imaginar, hemos estado muy laboriosos preparando los reportes, un análisis detallado de cada una de sus ciudades. Gracias y muchas gracias al envío de su información puntual y transparente en el portal unificado de CDP e ICLEI. Bueno, hablemos hoy de este informe interino. Tengo una agenda, trataremos de que esto sea fluido. Por favor, cualquier pregunta les agradeceré se incluya en el chat y trataremos al final de responderlas. Mi colega Saimi Hernández, a quien le doy una muy calurosa bienvenida, me estará asistiendo. Saimi Hernández es nuestro oficial del trabajo de ciudades en nuestra oficina de México. Muchas y muchos de ustedes habrán entrado en comunicación con ella. Bueno, Saimi está tras bambalinas asistiéndonos en este trabajo, así como el equipo de WF Suecia desde Estocolmo. Hoy vamos a hablar de nuestro informe interino. ¿Qué es este informe que habrán recibido ustedes el día de ayer? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos optimizar los resultados de este reporte en miras a la evaluación final, la evaluación que nos va a conllevar a decidir quién es el gran ganador global, los grandes ganadores nacionales en este año? Y bueno, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Permítanme decirles que voy a tratar de hablar un poco más despacio. Yo hablo muy rápido a veces, y para beneficio de nuestros interpretadores, a quienes extiendo también mi gratitud, a nuestros intérpretes en portugués en el otro canal, bueno, voy a tratar de hablar un poquitín más despacio. Antes que nada, desafío de ciudades del planeta. Ya lo conocemos, nuestra iniciativa de WWF, una competencia bianual, acontece cada 2 años, y que este año tenemos la maravilla de estar celebrando 10 años desde el 2011, que hemos movilizado más de 350 ciudades a lo largo del planeta, más de 50 países, 5 continentes que son partícipes de esta iniciativa, que al final lo que tratamos de hacer es informar de los compromisos climáticos en línea con el Acuerdo de París, particularmente con el objetivo de limitar el calentamiento global de 1.5 grados centígrados, e informar los planes de acción climática que sean transversales, inclusivos y de gran beneficio, y en cumplimiento de estos compromisos. Todas y todos ustedes sabrán cuáles son los beneficios ya de unirse a nuestro desafío de ciudades. Las ciudades que participan obtienen un reconocimiento público a sus esfuerzos climáticos de manera nacional e internacional.
reciben a través de nuestra campaña de Wheel of Cities un apoyo a la participación ciudadana que inspira, que co-crea conciencia y que genera un movimiento ciudadano de compromiso y fortalecimiento a nivel comunitario de la acción climática. Y finalmente lo que nos trae el día de hoy a este seminario, que es una orientación ad hoc, estratégica, sobre cómo los objetivos pueden ser más ambiciosos, cómo estos pueden alinearse al objetivo del Acuerdo de París y cómo podemos proponer acciones transformacionales que nos conlleven a la consecución de este objetivo tan importante, este objetivo que es parte de la agenda de emergencia climática en la que vivimos hoy en día en América Latina y en todo el mundo. Bueno, habiendo dicho eso, entremos de lleno a esto de los informes que recibieron el día de ayer, nuestros informes de interinos sobre el desempeño de sus ciudades en materia climática. Para la evaluación de estos informes, para su preparación, nosotros hacemos uso de nuestro marco de evaluación. El marco de evaluación del desafío de ciudades examina las metas de reducción de emisiones de toda la ciudad y las compara con el objetivo que hemos hablado del Acuerdo de París de no superar el calentamiento global en más de 1.5 grados centígrados. Nuestro marco de evaluación, de manera muy concisa, consiste en 4 elementos. Un diagnóstico de integridad de datos que ustedes han compartido con transparencia y amabilidad en el portal de nuestros socios, el URS de ICLE y de CDP. Un marco de evaluación basado en distintos criterios de puntuación que voy a abordar en unos segundos. Una evaluación de la confianza en la calidad de la información que se ha compartido, así como unas subsecuentes evaluaciones complementarias que nos permiten hacer análisis prospectivos basados en su información para dar recomendaciones puntuales sobre cómo movernos hacia adelante. Entrando ya de lleno al informe interino, al informe de orientación estratégica, este informe, el cual tienen en pantalla, un informe que recibieron ayer, el día 6, compara los objetivos de reducción de emisiones con la parte justa del objetivo de Acuerdo de París. Vamos a hablar esto en detalle. Nos evalúa la visión y el impacto climático bajo una escala de 34 subindicadores agregados en 7 macrocategorías. Nos ayuda a comparar el impacto de las acciones que ustedes están implementando frente a las áreas de oportunidad que nosotros detectamos y además, de manera final, proporciona una orientación sobre hacia dónde estos esfuerzos de alto impacto se pueden explorar más a fondo. Nos hemos esmerado este año en que sea un informe un poco más estético, más lindo, más ameno, más explicativo y ojalá que se sientan atraídos por revisarlo con detalle, pues yo creo que comparte una visión independiente, robusta, donde explicamos cuáles son las oportunidades que nosotros creemos les pueden servir a ustedes para mejorar esa transformación climática que hoy en día ya están consiguiendo en sus ciudades. Bueno, vamos a entrar de lleno al informe para aquellos que ya lo hayan revisado. El informe está constituido en alrededor de 13 páginas. Cada página tiene una explicación y abarca una sección concreta de nuestro análisis. Vamos a empezar con la sección que tiene que ver con lo que llamamos las 7 palancas de cambio. Las 7 palancas de cambio son los pilares de nuestra evaluación y son los soportes que nos permiten a nosotros evaluar tanto la visión como el impacto de sus planes y sus acciones. Lo que hacemos en esta evaluación de las 7 palancas de cambio es revisar bajo estos 34 indicadores cuál es el desempeño en función de la información que nos han compartido a través del portal de URS, de ICLE y de CDP. Evaluamos cómo vemos que está evolucionando su trabajo climático a miras de identificar mejores prácticas, pero muy importante, nos sirve de referencia base para la evaluación del progreso a lo largo de los años. Aquellas ciudades que han participado de manera consecutiva en
Desafío de Ciudades desde hace varios años, bueno, podemos darles un monitoreo, un seguimiento a cómo van mejorando. Lo que ustedes ven en pantalla son estas 7 macrocategorías: compromiso político, objetivos de mitigación, de adaptación, reporte de emisiones, planes de riesgo climático, acciones de mitigación y adaptación. Y en su conjunto, esto es lo que marca nuestras 7 palancas de cambio. ¿Cómo las evaluamos? Bueno, nosotros revisamos la información que ustedes nos han compartido en el cuestionario en diferentes preguntas. Lo que están viendo en pantalla es una relación vis a vis de cada indicador, cómo se conecta con la información que ustedes han provisto en cada una de las cuestiones. Entonces, por ejemplo, la sección de compromiso político es una sección que nosotros evaluamos a partir de sus respuestas a las preguntas 3.3 a la pregunta 5. Comparativamente, las acciones de adaptación, la evaluación que hacemos sobre ese pilar está fundamentado en sus respuestas a las preguntas 3.0, 3.2 y 3.2a, así sucesivamente. Entonces, el propósito de esta imagen es que ustedes tengan con claridad una conexión sobre las preguntas y cómo los evaluamos en miras a mejorar ahora en este proceso de enmiendas al reporte de aquí a diciembre, que sepan, bueno, dónde pueden ir haciendo cambios en función de la evaluación que han recibido. Déjenme decirles algo que es muy importante aquí. Si bien las 7 palancas de cambio son nuestros pilares, dentro de nuestro marco de evaluación, estas no están pesadas de la misma manera. Es decir, el puntaje global de estas 7 palancas está diferenciado por estas categorías y tiene diferentes pesos. Así podrán dar cuenta, conforme estoy mostrando en la diapositiva en pantalla, nuestro marco de evaluación consiste en 150 puntos que están distribuidos en estas categorías de una manera que no es uniforme. Es decir, por ejemplo, el compromiso político tiene un máximo de puntaje de 5 puntos, mientras que la categoría que más peso tiene en la evaluación son, por ejemplo, los objetivos de mitigación, así como las acciones de mitigación y adaptación. Entonces podemos ver que si bien es un marco que le da la importancia de vida a cada sección, bueno, el puntaje dentro de la evaluación es diferente. Y eso obedece a distintas razones. Algunas que tienen que ver con el reconocimiento de que ciertos aspectos del marco de evaluación son más difíciles de implementar. Por ejemplo, mostrar compromiso es un elemento muy importante e inclusive fundamental para una buena acción climática, pero este quedaría vacuo si no estuviera sustentado por acciones de mitigación o adaptación que fueran puntuales, que fueran precisas, que fueran ambiciosas. Entonces, esto justifica un poco los diferentes pesos que tiene cada categoría. Ahora bien, creo que también es importante, como yo les decía, mencionar que cada de estas categorías a su vez está subcompuesta por indicadores. Y estos indicadores, que suman en total 34 indicadores, a la par, tienen también diferentes pesos. Estos pesos pueden consultarse todos en detalle en la sección 2 de nuestro marco de evaluación revisado, que está disponible en línea en el portal del OPCC. Déjenme entrar en detalle en esto de los subindicadores, quizás con un ejemplo concreto. Acá les estoy mostrando en pantalla el caso de los objetivos de mitigación. Los objetivos de mitigación están compuestos por 39 puntos, 4 categorías, aquí en pantalla ven ustedes 3, y lo que quiero que pongamos atención aquí es que, por ejemplo, estas categorías también tienen diferentes pesos. Digamos, la categoría que tiene que ver con el alineamiento de los objetivos con trayectorias concretas al 2030 y al 2050 en línea con el Marco de París, tiene un mayor puntaje que lo que podría ser, por ejemplo, objetivos de energía renovable o de eficiencia energética. A su vez, dentro de la misma categoría de energía renovable o de eficiencia energética, como ejemplo, tenemos puntajes también diferenciados en función de las respuestas. Esto lo voy a explicar un poco más claramente. No basta con que ustedes nos reporten que tienen objetivos de energía renovable. Si estos, por ejemplo, no acontecen a estos límites que nosotros consideramos como en línea con el Acuerdo de París, bueno, su puntaje podrá ser menor o mayor. Dando como ejemplo,
en materia de energía renovable, de objetivos de energía renovable, aquellas ciudades que han reportado un 100% de aspiración a alcanzar energía renovable en la matriz energética van a recibir 2.5 puntos, a diferencia de, por ejemplo, aquellas ciudades que nos hablan de un 100% de energía renovable solamente en el sector eléctrico. Estas los conllevaría a un puntaje de 1.25. Bueno, este tipo de diferenciación de escalas en puntajes acontece en cada uno de los subindicadores. Y esto creo que es muy útil para que ustedes al revisar sus reportes también entiendan un poco cómo es que vamos haciendo este puntaje, cómo los vamos sumando. Y déjenme hacer aquí una anotación. Ustedes se habrán dado cuenta que el puntaje total, como he mencionado, es de 150 puntos. No obstante, en sus reportes, estos están estandarizados a la unidad. Es decir, ustedes van a ver en su reporte porcentajes de completez de sus 7 indicadores. Es decir, no van a ver que recibieron 20, 25, 30 puntos en una u otra categoría, sino van a ver que recibieron 30, 40, 50% de completez en cada uno de estos elementos. Una vez más, les quiero recalcar que toda la información detallada de estas 7 categorías, de estos 34 indicadores y estos 150 puntos está descrita en la sección 2 del marco de asesoramiento del OPCC y que está disponible en línea en nuestra página. Bueno, habiendo dicho todo esto sobre los pilares de nuestra evaluación, les quiero comentar ahora otra parte del reporte que ustedes habrán notado y que tiene que ver con el tema de la visión y el impacto de su ciudad. Y esto es quizás la clave de nuestro informe, porque esta es la agregación total de estos 7 indicadores. La forma en la que nosotros reflejamos nuestra evaluación de visión es un proxy del nivel de compromiso y capacidad que cada una de las ciudades tiene para impulsar un cambio transformacional en materia climática, mientras que el impacto representa el potencial de reducción de acción climática actual de una ciudad, es decir, la forma en la que reducimos nuestras emisiones o los riesgos climáticos. En su conjunto, lo que nos presenta es esta matriz de impacto-visión que nos permite darnos cuenta a nivel nacional cómo nuestra ciudad se está desempeñando en comparación con otras ciudades de nuestro mismo país. Acá yo he puesto el ejemplo de una ciudad inventada, Tepoztlán City, que es una ciudad que me inventé el día de ayer, pero bueno, que muestra en nuestra gráfica cómo se compara con otras ciudades. Entonces estamos viendo que Tepoztlán City, por ejemplo, en este diagrama, está por encima del 50% en cuanto al impacto, que está constituido por el análisis de riesgos y de acciones, y está asociada más o menos a un 55% de nivel de visión, que esta categoría está en su conjunto conformada por el compromiso político, los objetivos de adaptación y mitigación, así como la medición de sus emisiones. Entonces, creo que esta es una gráfica muy importante, muy interesante, porque nos deja un mensaje clave hacia dónde nos estamos moviendo como ciudad y hacia dónde tenemos que apuntar para mejorar la transformación de nuestro impacto climático. Es un tema de visión, es un tema de acción. Entonces, esta es una de las gráficas que encontrarán ustedes en su reporte y que espero les resulte útiles también para dilucidar cómo se están desempeñando, al menos en base a la información que nos han. Bueno, pasemos a una tercera sección de nuestro reporte. Le voy a pedir a Saimi que si me estoy demorando, por favor, me avise en el chat para no tenerlos aquí durante mucho tiempo. Hay mucha información, yo les voy a invitar a que revisen el link de la grabación de esta sesión si es que les haya quedado alguna duda. Por lo pronto seguiremos avanzando. Vamos a hablar ahora de la parte justa de su ciudad en torno al Acuerdo de París. ¿A qué nos referimos con la parte justa de su ciudad en torno al Acuerdo de París? Este elemento de nuestro reporte lo que trata de hacer es básicamente generar decimos en inglés, un benchmark, una marca comparativa en función de qué tan ambicioso es nuestro objetivo de reducción de emisiones. Es decir, es un parámetro para que nosotros sepamos identificar si nuestros objetivos están en línea con la ciencia o no están en línea con la ciencia. ¿Y a qué me refiero a decir que están o no están en línea con la ciencia? Bueno, la ciencia climática nos dice hoy en día que los objetivos que sean medibles y accionables en torno a la reducción de nuestras emisiones
nos tienen que conllevar a que en el largo plazo limitemos esa temperatura a 1.5 grados centígrados. Para ello, nosotros hemos diseñado una metodología que nos permite definir estos límites de emisiones para estar en línea con esta trayectoria en un 55-66% de probabilidad. De esta manera, basándonos en una metodología ya existente e integrando algunas consideraciones basadas en modelos regionales de equidad y de justicia climática, nosotros en nuestro método lo que les proponemos a las ciudades son objetivos concretos a mediano y largo plazo para las emisiones de alcance 1 y 2. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, en sus reportes ustedes van a notar una de las gráficas que se llama, una de las secciones que se llama la parte justa de sociedad en el Acuerdo de París. Y lo que hace es comparar precisamente el nivel de emisiones per cápita que hemos estimado, basado en la información que ustedes nos han provisto, en comparación con lo que nosotros, para su ciudad en concreto, consideramos debería de ser el valor mínimo de reducción de emisiones per cápita al 2030 y al 2050 para estar en línea con el Acuerdo de París. En nuestro marco teórico, nosotros lo que les proponemos es que al 2050, para estar en línea con la ciencia, ustedes tengan objetivos claros de reducción de emisiones que nos conlleven a la neutralidad climática, mismo que es uno de los elementos y de las últimas conclusiones fundamentales del último informe del panel intergubernamental de cambio climático. Pero como para el 2050 faltan muchos años, es importante que tengamos una visión de avance progresivo. Y esta visión es lo que nosotros tratamos de reflejar al año 2030 con un objetivo que sea justo y equitativo. Nosotros lo que hacemos para determinar ese objetivo justo y equitativo es considerar las dimensiones de la ciudad, el índice de desarrollo humano de la ciudad y las responsabilidades comunes y diferenciadas dentro de un cálculo para nosotros poder proponerles cuál es ese mínimo nivel de ambición al que tendrían que aspirar al 2030. Esto parece ser muy complejo, la verdad es que no lo es tanto. Y no lo es tanto porque la información que ustedes nos comparten en el cuestionario en la sección 0.5, 4.6 A o B, perdón, A, B, C o D, y la sección 5.0 A, D, bueno, la información que ustedes nos comparten ahí, que tiene que ver con proyecciones de población, que tiene que ver con emisiones de inventarios, con objetivos, con líneas base, es lo que nosotros empleamos para hacer este cálculo y poder definirles una propuesta de objetivos basados en ciencia y compararlos con los suyos. Ahora bien, algunos de ustedes se habrán dado cuenta que esta gráfica no aparece y no obstante se les despliega un mensaje de error. Bueno, este mensaje de error muchas veces está asociado con carencias en la información en su reporte. Si ustedes vislumbran en su informe una gráfica como esta, una tabla donde nos dice que no hay un objetivo de emisiones detectable, los invitaríamos a que revisaran que en las preguntas arriba descritas, punto 5, 4.6 y 5.0, han sido debidamente llenadas. Nos han incluido población en el año base y en el año objetivo, nos han definido claramente objetivos de reducción de emisiones con cobertura total de la ciudad, eso es muy importante, tiene que ser objetivos no locales, sino de cobertura de toda la ciudad. Y finalmente, que hay una línea base y un año objetivo en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si ustedes nos compartieron esa información, deberían de obtener una gráfica clara con la recomendación de objetivos basados en ciencia y la comparativa con los objetivos que ustedes actualmente están teniendo. Si no es el caso, la invitación es para que ustedes revisen la información en estas preguntas y se cercioren que está completa. Bueno, pasaremos a una siguiente sección del informe, aquella que tiene que ver con el análisis de las emisiones sectoriales y la reducción planificada. Esta sección también es muy importante y lo que nos considera es una comparativa entre cómo están las emisiones por fuente en su ciudad, basada en los inventarios de reporte que nos han compartido, y cómo se comparan estas con las acciones de mitigación que ustedes mismos nos han reportado y que han cuantificado. Las preguntas que se asocian con este análisis están en el cuestionario de CDP, son las preguntas 4.6 que tienen que ver con inventarios y la 5.4 que tiene que ver con el análisis de mitigación de sus acciones.
Algunos parámetros básicos que nosotros consideramos para hacer este análisis, que voy a explicar ahora en un segundo, son la necesidad de que ustedes informen acciones de mitigación con potencial de reducción estimado. Es muy importante este elemento. Si ustedes no nos comparten la estimación de cuánto van a reducir con cada emisión, nosotros no podemos hacer una comparativa a nivel sectorial. En muchas ocasiones, las ciudades, en su compromiso, en su afán de transparencia, nos comparten un sinfín o un sinnúmero de acciones transformacionales muy importantes y que seguramente tienen un gran valor en la acción climática. No obstante, muchas veces estas no están asociadas a un valor específico de reducción de emisiones estimado. De ahí que sea tan importante que ustedes, cuando reportan una acción, también nos digan cuánto van a reducir con esa acción y en qué plazo van a reducir. De esta manera nosotros podemos ir construyendo entonces este anillo interno que ven en el diagrama. El anillo interno lo que nos muestra es cuál es el potencial de reducción de emisiones basado en las acciones que ustedes nos han descrito. Ahora, ¿con qué lo comparamos? Bueno, lo comparamos con las emisiones por fuente reportadas en sus inventarios. Es decir, si ustedes no nos comparten emisiones en sus inventarios, si ustedes no reportan inventarios, nosotros no vamos a tener la información para cuantificar estos valores. En el ejemplo que ven en pantalla, lo que estamos viendo es una ciudad cuyas emisiones, más o menos un 40% están asociadas al sector de la construcción. Esta es una ciudad que estamos viendo que tiene también un 35-40% de emisiones asociadas al sector transporte. Y después, ya de una manera más pequeña, un 20% por ahí de emisiones asociadas a la industria y al cambio de uso del suelo. Además, vemos en esta gráfica que esta es una ciudad, por ejemplo, que nos ha compartido un buen número de acciones en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, que ha sido cuantificada y que nos muestra en este anillo sombreado en amarillo, en este anillo interior, nos muestra que hay un potencial amplio de reducción en este sector. Y si lo comparamos con el de transporte, donde ven que la franja en el anillo interior en color azul sombreado es mucho más pequeña, bueno, eso nos está diciendo que si bien se han reportado acciones de mitigación en el sector transporte, estas no tienen el potencial de reducción tan amplio como las emisiones que existen en el sector. En resumidas cuentas, este anillo, una vez más, compara emisiones descritas en sus inventarios con emisiones que se van a reducir basadas en las acciones que nos han reportado. Si tienen alguna pregunta al respecto, alguna duda al respecto de por qué hay espacios en blanco, creo que es importante que una vez más regresen al cuestionario y se cercioren que las preguntas 4.6 y 5.4 han sido debidamente llenadas para que entonces sí nosotros podamos hacer este análisis comparativo. Bueno, estoy llegando al final de esta parte antes de abrir el espacio para leer algunas preguntas. Que le voy a pedir a Said y me ayude a leer estas. Quiero decirles que nuestro informe, además de estas gráficas importantes que les he mostrado, incluye otros elementos de carácter informativo que también, bueno, les pueden dar una perspectiva de hacia dónde están y hacia dónde se mueven en el tema del desempeño climático. Dentro del mismo informe hacemos algunas recomendaciones generales sobre acciones de mitigación a alto impacto. Estas están basadas en las características de la ciudad conforme a su reporte y en las carencias u oportunidades que hemos detectado en función de las acciones que han reportado. También hacemos recomendaciones generales sobre acciones de impacto en el tema de adaptación. Este es un análisis prospectivo que hacemos en base a los riesgos y las acciones de adaptación que ustedes reportan y en función a las probabilidades de otros riesgos no considerados, hacemos recomendaciones sobre qué acciones ustedes podrían definir para tener un mayor impacto en materia de resiliencia y adaptación climática. Y finalmente, tenemos un análisis de confianza de los estimados del OPCC. Este es básicamente un resultado, una evaluación que hacemos que en cierta medida nos indica la calidad de la información a partir de la cual hemos hecho este análisis. Es decir, es una forma en la que nosotros evaluamos con algunos parámetros
la evidencia y el nivel de acuerdo que tenemos en la evaluación que hemos hecho de cada una de estas categorías. El resultado de este análisis nos permite, en cierta medida, entender si la información que se ha compartido con el desafío de ciudades es lo suficientemente buena y de calidad como para que el análisis de las conclusiones sea robusto y relevante. Bueno, me voy a detener aquí un segundo y le voy a pedir a Saimi, si es tan amable, de ayudarme con las preguntas. Creo que estamos en maravilloso tiempo, llevamos alrededor de 35 minutos, ¿puede ser? Entonces creo que podemos destinar unos 20 minutos para leer algunas preguntas. Saimi, ¿tenemos algo en el chat que podamos ir respondiendo desde ahora? Sí, Tabaré. Te hago 3 comentarios y preguntas que están muy hiladas. Sandino Lamarca dice, sería interesante poder explicarnos cómo hacer estos cálculos, pues es muy difícil calcular la cantidad de CO2 que deja de emitir una determinada acción. Muchas veces no es por no saber la importancia de reportar, es por no saber cómo llegar a los resultados. Gabriela García dice, muy de acuerdo con Sandino, algunas acciones es posible calcular el potencial, pero en otros casos no es posible o no se cuenta con la capacitación necesaria. Sería oportuno recibir una capacitación para calcular los potenciales. Y Jean Quintanilla dice, ¿cómo puedo saber la cantidad de reducción por cada acción? Teniendo en cuenta que cada acción es distinta. Por ejemplo, plantando árboles, cada especie tiene diferente capacidad de reducción de CO2 y otro tipo de acciones como cómo se contabilizarían, por ejemplo, la sensibilización. Claro, perfecto. Muy buenas preguntas, las 3 muy hiladas. Y la verdad es que es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que, en efecto, depende de cada acción. Depende de cada acción. Hay distintas metodologías de diferentes socios. No sería el propósito de esta sesión prescribirles una en concreto, pero hay formas de calcular el impacto de las emisiones. Algunas son mucho más fáciles que otras. Yo les daría el ejemplo. Medidas asociadas al consumo de energéticos de intensidad carbónica elevado, bueno, su sustitución podría compararse con emisiones evitadas, es decir, sustituir un número determinado de automóviles que consumen una cierta cantidad de un combustible que tiene un peso carbónico, bueno, al retirarlas y a lo mejor tener, no sé, vehículos eléctricos que se mueven con energía renovable, bueno, ahí tenemos un potencial de emisiones evitadas. Cuando hablamos del cambio y el uso del suelo, también podríamos estimar de manera puntual cuál es la capacidad de absorción, por ejemplo, de un bosque en materia de carbono y cuál sería la capacidad de no absorción por talar ese bosque. La verdad es que podríamos dar muchos ejemplos y cada uno sería diferente. Yo más bien les haría una recomendación tomándome esa libertad y sin pretender ningún nivel de experiencia amplio en la materia. Creo que es muy importante que ustedes tengan claridad de cuál es la acción de mitigación, en qué sector y bajo qué condiciones, con qué temporalidad, y en función de eso, buscar cuáles son las metodologías de evaluación o de cuantificación que son más aptas al respecto. En muchas ocasiones se pueden tomar valores referenciales de la literatura. En muchas otras ocasiones hay oportunidades de, a través de los laboratorios de normativa nacional, tener entendimiento claro de cuáles son los potenciales de reducción, por ejemplo, de la sustitución de equipos de enfriamiento, de aire acondicionado o medidas de eficiencia energética. Entonces, creo que depende de cada acción. Y en torno a las acciones de capacitación, creo que esa es una recomendación fantástica. En algunas ocasiones, dentro de nuestro equipo de WF a nivel nacional, podemos asistirles con esto. Habría que entrar en contacto con la oficina y ver si esas capacitaciones están disponibles. Ahora bien, he también de comentarles que nuestros socios como ICLE o como GCOM tienen un sinfín de herramientas en línea en sus respectivas páginas que también les pueden ayudar a cuantificar estas acciones, que también les pueden ayudar a desarrollar sus inventarios de emisiones y les pueden a su vez también ayudar a generar unos mejores planes de reducción y de acción climática. En resumidas cuentas, no hay una solución para todo. Hay que buscar caso a caso y dependiendo del tipo de acción,
y de temporalidad la forma en cuantificar estas reducciones. Espero que esta respuesta haya sido de alguna utilidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Y gracias por las mismas, desde luego. ¿Hay alguna otra pregunta, Saimi? Sí, Gustavo Oliveira dice, una vez realizadas las correcciones, ¿es posible recibir información de WWF sobre si los cambios realizados han funcionado? Claro que sí. Otra extraordinaria pregunta. Miren, el reporte que ustedes han recibido el día de ayer es un informe interino. Es decir, este informe refleja el estado de nuestra evaluación conforme a la información que ustedes reportaron al día 30 de septiembre. Entonces, perdón, 30 de agosto. Entonces, si ustedes han hecho cambios desde esa fecha a la actualidad, estos evidentemente no se verán reflejados en estos reportes. No obstante, hay un periodo de enmienda que es básicamente hasta el cierre de la plataforma. La plataforma cierra la primera semana de diciembre y por ende cualquier cambio que ustedes originen hoy en día y evidentemente que estos reflejen un impacto en los indicadores que nosotros estamos evaluando, bueno, van a generar un nuevo informe. Este nuevo informe será compartido con las ciudades participantes del desarrollo de ciudades la segunda semana de febrero 2022. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Gustavo, sí van a recibir un informe final y este informe final acontecerá en la segunda semana de febrero. De ahí que ustedes ahora tengan la oportunidad de revisar con detalle y tratar de mejorar sus informes. Hay muchas veces que, para serles sinceros, su información es muy buena y las carencias que ha tenido han sido quizás por algún error de lectura, algún error de dedo, etcétera. Entonces, muchas veces la información no va a cambiar en el contenido per se, sino más bien en la forma en la que se ha hecho el reporte, con más claridad. Les puedo dar un ejemplo de informes que hemos tenido en el pasado. Un error muy común que tenemos es nos reportan emisiones base que son a lo mejor 3 órdenes de magnitud más arriba o más abajo que las emisiones que nos reportan en el inventario. Y esto suele atribuirse a que nos confundimos si estamos reportando en millones de toneladas o en toneladas métricas, por ejemplo. Entonces, creo que esas son las cositas que muchas veces no tienen que ver con contenido. Hay otras que son mucho más profundas, como por ejemplo temas de inventarios o tener objetivos aprobados a nivel municipal para la emisión de reducción. De cualquier forma, estos cambios que ustedes realicen de aquí a febrero, de aquí a diciembre, estarán reflejados en la última evaluación, que es una evaluación informativa. Al final, recuerden que la forma en la que se elige a los ganadores de esta competencia corre a cargo de un jurado internacional que revisa sus reportes, revisa nuestros informes y analiza con su experiencia cuáles son las ciudades que están generando este cambio global a partir de la ambición y la visión local. ¿Hay alguna? Espero eso haya respondido a tu pregunta, Gustavo. ¿Hay alguna otra pregunta, Saimi, que podamos abordar ahora? Tengo otros 2 comentarios y una pregunta. Uno dice, bueno, Carlos Telón dice, nuestras acciones se limitan a restauración forestal y algunos avances en relación a los desechos sólidos y alumbrado público. La energía la obtenemos de parte de exterior a los municipios y no sé si esto cuenta en relación a la energía renovable. Nuestras ciudades aún no llegan a compararse con otras desarrolladas, pero se hacen esfuerzos que por su implementación llevan tiempo y una calificación baja nos desalentaría en nuestras acciones. Creo que no se debe medir con la misma vara a las ciudades avanzadas que otras que no llegamos a ese nivel. Muy buen comentario, muy importante y me da gusto que se haga porque efectivamente nosotros no evaluamos a las ciudades con la misma vara. El ejemplo más claro que he explicado ahora es la forma en la que cuantificamos las reducciones en base a ciencia. Las reducciones, esos objetivos benchmark que nosotros proponemos están diferenciados por ciudad, particularmente por nivel de desarrollo de ciudad. Es decir, aquellas ciudades que son más avanzadas son exigidas a reducir más rápido y con mayor profundidad en el corto plazo, mientras que las que están en proceso de desarrollo, bueno, tendrán un porcentaje de reducción sugerido mucho más bajo. Entonces, ahí hay una primera gran diferencia, pero yo creo que acá es muy importante, otra cosa que se me olvidó decir, nosotros dentro del OPCC
les hemos presentado 7 indicadores compuestos por los 34 subindicadores y en 2 macrocategorías. Y yo creo que eso es el mensaje clave. No debemos de revisar o de entender que el informe que les estamos dando, digo, además de ser una evaluación puntual, se tiene que ver en la integralidad. Y eso nosotros hacemos particularmente con las ciudades que han participado en nuestro UPCC con anterioridad. Es decir, nosotros no solamente vemos si la ciudad obtuvo 20, 30, 150 puntos, sino vemos cómo esa ciudad ha evolucionado en el tiempo. Entonces, hay un segundo criterio comparativo que es muy importante. Las ciudades que nosotros elegimos y que premiamos también tienen un desarrollo de progreso en el tiempo. Entonces, creo que eso es un segundo elemento. Un tercer elemento, que ya es más propicio para la definición de la competencia, es que nosotros premiamos de manera diferenciada a 2 ganadores que tienen características estructurales distintas. Y estos 2 ganadores de nuestra competencia global, alguno podrá o no podrá ser una ciudad avanzada y alguno podrá o no podrá ser una ciudad en avance. Entonces, creo que eso también nos da la oportunidad para estar seguros que todas las ciudades en esta competencia, sin distinción alguna, tienen las mismas probabilidades de ser premiadas. Pero acá creo que el fundamento no es no solamente el premio, sino darnos cuenta si estamos avanzando en el reporte. Y como tú dices, habrá ciudades que tendrán un mayor potencial de mitigación y habrá otras que tendrán un mayor potencial de adaptación, por ejemplo. Y eso es lo que queremos ver en sus informes. Y de ahí que tengamos pesos diferenciados por categoría y por subindicador. Habiendo dicho eso, en el caso concreto de la pregunta sobre las particularidades de la ciudad en temas de energía, que a lo mejor la energía viene de otra ciudad, hay que recordar que este análisis tiene que ver mucho con los poderes que tiene la ciudad en cuanto al dominio de sus acciones, que es una última aclaración sobre cómo diferenciamos. La mayor información que ustedes nos den en el informe a nosotros nos permite entender cuáles son el tipo de acciones en las que ustedes tienen una mayor capacidad. Nosotros no vamos a evaluar si ustedes van a tener control o no van a tener control sobre a lo mejor un sistema energético que es de competencia nacional. Pero lo que sí vamos a evaluar con ahínco y vehemencia es aquellas acciones que dentro de su competencia pueden impulsar. Por ejemplo, yo les diría, edificios, instalación de componentes fotovoltaicos en edificios municipales, o ciclovías dentro de su ciudad, o planes de reforestación. Entonces, creo que las actividades hay, las acciones transformacionales hay de todos niveles. Una cosa que nosotros también premiamos es la forma en la que ustedes conviven con sus ciudadanos en la implementación de esas acciones. A lo mejor no tenemos un puntaje definido, pero recuerden que son elementos del orden cualitativo que nuestro jurado pone atención. Cuando nuestro jurado, al revisar sus informes, al revisar nuestra evaluación, encuentra estos elementos, nuestro jurado también otorga parte de su juicio en función de estos. Entonces, creo que es un marco de evaluación que otra vez permite que haya ciudades de todo tipo concursando por este gran reconocimiento internacional. Y en el pasado hemos tenido desde ciudades muy pequeñitas ganando el premio hasta grandes ciudades cosmopolitas, ¿no? Desde Malmö en Suecia hasta, por ejemplo, la Ciudad de México el año pasado, ¿no? Entonces, creo que espero con eso responder un poco a tu pregunta y al contrario, este informe no es para desmotivarlos, sino para encontrar caminos para seguir moviéndonos hacia adelante. Y como tú mismo lo has dicho, me parece una cita que me voy a empezar a hacer de hoy en adelante. Nosotras, las acciones que nosotros implementamos, las hacemos un poco, o las hacemos con miras a seguir demostrando nuestra acción climática. Y creo que ese es el meollo del asunto, esa es la clave de todo este ejercicio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y muchísimas gracias, Carlos, por este comentario. Saimi, nos queda todavía unos, déjame ver, estamos en unos 5 minutos más, entonces yo creo que 2 preguntas más para ir cerrando. Ok, un comentario. Dice, aquí en Irapuato tenemos un programa de eficiencia energética con diagnósticos de primer y segundo nivel en varios edificios de la administración pública, además de programas de reforestación municipal. Por otro lado, Eduardo Canina pregunta, una vez que la ciudad tiene el objetivo de reducción y un inventario de emisiones,
para realizar su alineación con el Acuerdo de París de manera justa. Entiendo que el índice de desarrollo humano de la ciudad es necesario, ¿verdad? ¿Tiene la plataforma de CDP alguna pregunta sobre este índice? Perfecto. Respondo la última y luego doy mi opinión sobre el primer comentario. Me parece que la plataforma no te pide esa información de índice de desarrollo humano, pero eso no debería de ser una preocupación para las ciudades. Esto es parte o está incrustado en el análisis que nosotros hacemos y esa información nosotros la tenemos. Tenemos, desafortunadamente, hacemos un análisis en función del desarrollo a nivel nacional, que comparativamente a nivel intranacional a veces nos lleva a ciertas diferencias. Hemos hecho análisis al respecto y la verdad es que el puntaje a la hora de definir per cápita se ajusta. Es decir, los objetivos que nosotros definimos utilizando el índice de desarrollo nacional se ajustan al nivel poblacional de la ciudad. Entonces, eso también nos permite tener una mejor certidumbre sobre el objetivo basado en ciencia que les estamos sugiriendo y tener una confianza de que este, sin ser perfecto, demuestra un nivel de justicia y equidad, al menos reflejado a nivel sociodemográfico. Entonces, eso espero responder la pregunta, Eduardo. Conforme al comentario de Irapuato, bueno, felicidades, qué bueno que tengan ese programa de eficiencia de primer y segundo nivel y acciones de mitigación. La verdad es que este es el tipo de acciones que creo que vale la pena compartir con las ciudades de América Latina, con las ciudades del mundo. Seguramente muchas otras ciudades también lo tengan y qué bueno que esto se comparta en estos foros. Habrá otras oportunidades de entrar en conversación más a detalle, pero bienvenidas esas acciones y bienvenidas muchas otras más que nos lleven a una reducción importante de nuestras emisiones al 2030 con miras a la neutralidad al 2050. Yo creo que nos va a tocar, mira, Saimi, a ver, vamos a aventurarnos a una siguiente pregunta, nos quedan 9 minutos y creo que todavía hay interés, agradezco la participación, estoy viendo que todavía tenemos bastantes participantes, entonces, bueno, si hay alguna otra pregunta, Saimi, sí, o algún otro comentario, por favor, adelante compañeras y compañeros, con mucho gusto hacemos nuestro esfuerzo en tratar de responder. Ok. Gabriela García, bueno, mientras van escribiendo sus otras dudas, les comento esta. Dice, justamente en el caso de reporte de emisiones para nuestro municipio, el inventario fue realizado por un proveedor externo en una plantilla definida. Nosotros nos hemos dado cuenta, nos hemos dado a la tarea de migrar a la plataforma CIRIS CDP, pero existen bastantes datos solicitados que al migrar de la versión final a la plataforma dan como resultados cambios de cantidades. ¿Es posible solicitar una revisión virtual del inventario? Wow, esa es una pregunta fantástica. Mira, la verdad es que yo creo que eso no es posible. Lo voy a investigar, pero la verdad es que creo que no es posible. Y te voy a decir cuál es el argumento detrás de eso. Nosotros utilizamos el protocolo GPC o el CRF, que son los protocolos, y particularmente el GPS, el Global Protocol, Community Protocol, que son los protocolos certificados para la cuantificación de emisiones a nivel sectorial. Es decir, es la metodología estándar para la definición de inventarios. Esa es la que nosotros utilizamos y a la que aspiramos que en algún momento, particularmente aquellas ciudades que son miembros de alguna de las iniciativas de las comunidades de ciudades, como de ICLEI o como del Pacto Global de Clima y Energía de las Ciudades del Mundo, bueno, todas estas iniciativas, o C40, por ejemplo, todas estas iniciativas tienen estandarizados esta forma de reportar. Entonces, si bien la plataforma dentro, me parece que es la pregunta 4.6 C o D, habrá que revisar eso, pero dentro del reporte de inventarios nos permite hacer reportes de otro tipo de metodologías, me parece que hacer esa revisión en línea no es factible. No obstante, yo les diría que en medida de lo posible reporten con la información que ustedes tengan, porque de todas formas esta información es útil para nosotros para hacer nuestros análisis. Entonces, entendemos que muchas veces no es una comparación vis a vis, lo cual implica una mayor profundidad en el trabajo que nosotros realizamos en cuanto a sus análisis. Lo ideal sería que en el futuro migráramos a estos marcos certificados, a estos estándares
a estos protocolos estandarizados, pero mientras tanto la información que nos compartan, si ha sido independientemente verificada, creo que vale la pena que la sigan reportando, y con el entendido que en efecto sí puede haber variaciones en las cantidades. Ahora, lo que sí te puedo comentar de manera inmediata es que el reporte nos permite en la sección de comentarios hacer esas aclaraciones. Entonces, si ustedes detectan este tipo de asimetrías, es importante que también las reflejen en los comentarios explicativos que el reporte nos permite hacer. Y con eso, esa información ya sienta un precedente para nosotros entender qué es lo que está pasando con la información cuantitativa que nos comparten. Espero que eso haya ayudado a clarificar la pregunta. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que ya vamos a cerrar. Tenemos muchas más preguntas ahí. ¿Hay alguna cortita que me dé tiempo de Tenemos responder? dos más. Bueno, vaya. Carlos Telón dice, según la evaluación, ¿cuál sería el puntaje aceptable para tener un incentivo para avanzar en nuestras acciones? Esa es la primera pregunta. ¿Y la segunda pregunta? Dice Sandino Lamarca, ¿el documento Plan de Acción Climática también entra para la revisión y puntuación o solo lo que está rellenado en la plataforma de reporte de CDP e ICLEI? Perfecto. Empiezo con la segunda. El plan de acción climática es uno de los elementos importantes del envío. Nosotros, si bien para la evaluación cuantitativa, te confieso, no entramos al reporte y revisamos, no hacemos una verificación de que la información que se haya incluido coincide con el plan de acción. El reporte del plan de acción es importante como evidencia de que existe esto y que no solamente ha sido un propósito de rellenado para la competición. Entonces, eso es muy importante, entender que el plan de acción es parte de los chequeos de verificación que hacemos, no concisamente en esta evaluación, pero sí como parte del jurado. Por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a la siguiente etapa del desafío de ciudades, cuando tengamos nuestra lista corta de ciudades contendientes a la fase final, bueno, va a haber elementos donde vamos a revisar, vamos a verificar que esté la evidencia clara, ¿no? Más allá de eso, aquellas ciudades que quieren, que aspiran a ser parte de alguna de estas comunidades importantes, globales, como lo son el ICLEI o como soy el Pacto Global de Alcaldes o el C40 o bueno, tantas otras que existen, Ramsey en Argentina, bueno, dependiendo de las características de unión, también se les pide el plan de acción. Entonces, yo creo que acá lo importante es que ustedes tengan claro que el plan de acción es un instrumento de política que los va a guiar a que esos objetivos que reportan, a que esas acciones que definen sean implementados con eficiencia, con veracidad y con capacidad de ser monitoreado y revisado en el tiempo. Entonces, elemento importante a incluir en su informe. Sobre el mínimo aceptable, creo que esa es la pregunta. Con esta vamos a cerrar, Saimi. Qué buena pregunta también. Estoy agradecido con todas y todos por sus buenas preguntas. Y qué pregunta más complicada. Es una pregunta un tanto subjetiva. Nosotros no vamos a premiar al que tenga más puntos. Nosotros vamos a premiar al que haya tenido el mejor desempeño y este haya sido evaluado independientemente por nuestro jurado de 20. Entonces, sobre la aceptabilidad, yo creo que eso es un elemento que vaya, es muy subjetivo. Yo no me atrevería a decir que es aceptable, porque depende de cada ciudad. Y en muchos casos, otra vez, el puntaje en su integralidad lo que nos tiene que definir es hacia dónde nos estamos moviendo. Yo diría, una ciudad que tiene un puntaje este año que es menor al que tuvo hace 2 años, ahí sí estaríamos hablando de una circunstancia que habría que explicar. Ha sido un mal reporte, ha sido un mal avance, ¿qué ha pasado? Pero la tendencia que hemos visto es que las ciudades este año están recibiendo en promedio 20 puntos más que en los reportes anteriores, al menos aquellas ciudades que han concurrido, lo que nos habla de progreso, y este es uno de los elementos importantes en nuestra evaluación. Entonces, no te voy a definir cuál es el límite de puntaje para decir que es aceptable o que no es aceptable. Lo que sí te voy a decir es que es muy importante que empecemos a definir al menos esos objetivos basados en ciencia, porque los ganadores de la competencia global, eso sí, van a tener que tener objetivos claros, medibles y que reflejan esa ambición de neutralidad a 2050 y ese trabajo progresivo de reducción de emisiones con línea al 2030 en equidad y en justicia climática.
Bueno, voy a detenerme aquí. Me imagino que si no podemos hablar mucho tiempo más. Me encantaría, pero para no quitarles más de su valioso tiempo, les quiero comentar un par de cositas más. Espero que mi pantalla todavía siga en funcionamiento. Saimi, mil gracias por Sí. la ayuda. Información complementaria. Ustedes ya conocerán a esas alturas que tenemos un montón de cosas a su disposición. Tenemos nuestro manual de participación, tenemos nuestro marco teórico de evaluación con todos los detalles de los que les he hablado, tenemos nuestras preguntas más frecuentes y tenemos, bueno, el reporte que ya recibieron. Entonces, les invito a que revisen en la página del Desafío de Ciudades y que en la sección de más información para participantes, bueno, si tienen interés, descarguen estos documentos que creo que les pueden ayudar también a entender mejor de qué está pasando con estos informes. Me parece que inclusive hay algunos que ya están traducidos al español. Saí, ¿estoy en lo correcto? Hay algunos de estos elementos que están en castellano, ¿verdad? Sí, justo estoy copiando los links para compartirlos. Vale, perfecto. Bueno, les ofrezco una disculpa, se me coló el anglicismo, pero bueno, tenemos algunos de estos informes en castellano. Desafortunadamente, el informe final, el informe interino no está en castellano, está en inglés, pero bueno, los materiales complementarios sí lo están. Y también les pongo a su disposición en nuestra cuenta de, ¿cómo se traduce esto? De servicio de asistencia en línea, el OPCC Help Desk. Y nuestro Help Desk, nuestra dirección de correo electrónico, mira esa foto, ahora lo estoy viendo, ¿no? El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Perdón el disbarego, pero cada vez que veo esa arquitectura me encanta. Bueno, OPCC Helpdesk, @WWF.se, nuestra cuenta está centralizada en Estocolmo. A veces nos demoramos un poquito en responder, por favor ténganos paciencia, tenemos 280 ciudades escribiéndonos y muchas otras que quieren participar en el OPCC, que quieren demostrar su liderazgo, que quieren transformar el planeta para bien. Entonces, les dejo el Helpdesk. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense con nosotros. Y también están invitadas e invitados a ponerse en contacto con sus oficinas de WWF en el país, nuestras oficinas en México, en Mesoamérica, en Perú, en Chile, en Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, vaya, seguramente me faltará por ahí alguna, Bolivia. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganse en contacto con nuestras oficinas y ellos también les podrán asistir o podrán guiar al respecto de sus dudas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos y todos. Espero que haya sido de utilidad este informe. Ya me pasé 2 minutos. Les deseo bienestar, mucha salud, mucha transformación climática y me despido de ustedes. Soy Tabaré Arroyo Currás, líder técnico del programa de ciudades del OPCC y estoy para servirles. Que tengan una linda tarde, una linda mañana. Y bueno, el webinar se ha terminado, el escenario de paz ha terminado. Vayan en paz. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.